57 militares permanecen secuestrados en medio de una tensa situación que refleja el nivel de violencia en el Plateado Cauca. Ante la gravedad de lo que está pasando, el ministro de Defensa y la cúpula militar se desplazaron al Cauca para trabajar en una estrategia de liberación y contener una crisis que revive el debate sobre la gobernabilidad en esa zona históricamente golpeada por el conflicto. Sí, señora, por eso estamos en vivo desde el Cauca con Paula Belalcázar. Paula, ¿cuál es la situación a esta hora y qué dice el gobierno? Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde la tercera división del Ejército, donde se desarrollará ese Consejo de Seguridad extraordinario por el secuestro de 57 militares en el sector de la Hacienda, en el departamento del Cauca, nos acompaña a esta hora el ministro de Defensa, el ministro del Interior. Ministro, buenas tardes. Cuéntenos qué es lo último que se conoce de ellos, qué han podido saber en esas comunicaciones, qué le han dicho, cómo están los militares. Buenas tardes. La integridad de nuestros 57 compatriotas, hijos del pueblo colombiano, que visten con honor el uniforme de nuestro Ejército Nacional y que fueron secuestrados, es que están bien, en condiciones físicas, pero obviamente se trata de un secuestro. Eso significa otras implicaciones. No les han quitado armamento alguno ni equipo alguno. Los están moviendo, los estamos aquí esperando en Popayán. Muy seguramente cuando lleguen acá, hablaremos con ellos, pero también con las personas que los están transportando, porque detrás de esta actividad muy seguramente hay ocultos esos criminales que motivaron este secuestro. Ellos son integrantes de la estructura narcotraficante, criminal, Carlos Patiño, de las disidencias del cartel de alias Mordisco. Su enfoque es interrumpir o evitar que el Estado colombiano no solamente controle los corredores del narcotráfico que tienen allá para conectarse con carteles de México, sino también buscan evitar que llegue la inversión social, porque la peor amenaza que tienen ellos es la inversión social. Por alias Kevin, el cabecilla principal, hay una recompensa de hasta 500 millones de pesos. Por alias Zamora, alias Tavares y alias Giovanni, que participó, inclusive fue uno de los que estuvo detrás del asesinato de nuestro menor el año pasado en un coliseo en el Plateado. Por ellos hay una recompensa por cada uno hasta 100 millones de pesos. Ministro, qué pena lo interrumpo. ¿Cómo es posible que esto siga sucediendo aquí? Es el tercer secuestro de militares en 7 meses desde que inició la operación Perseo. De los 30.000 habitantes que hay en el cañón del Bicay, apenas una pequeña parte, unos 200, tienen una relación aún con el narcotráfico, no quieren abandonar esa renta criminal. Ellos creen que cambiando la teja o trayendo un televisor están produciendo futuro. No, están exportando es veneno, llevándolo no solamente a ciudades de Estados Unidos, Europa, sino inclusive al microtráfico en ciudades de nuestro hermoso país. Y eso genera violencia y se devuelve con armas. Esas armas le permite a esos criminales, por ejemplo alias Kevin, que antes estaba y se ufanaba y estando uniformado y mostrando armamento, etcétera, ahora simplemente está de civil, escondido, con pistolas, moviéndose en la noche, bajo la lluvia, pero teniendo la capacidad de intimidar a las personas. Entonces, siempre va a haber ese factor de persuasión criminal sobre nuestra población, pero son apenas un grupo pequeño. Nuestra labor es neutralizar esa amenaza. Y el mensaje es claro, aquí el gobierno ha sido totalmente generoso. Las puertas del diálogo siempre han estado abiertas, pero si persisten en atacar a nuestro pueblo, hay 2 opciones: o se desmovilizan y se someten, que es lo que buscamos nosotros, o son capturados e incluso abatidos si ofrecen resistencia con capacidad letal. Así es, ministro, muchas gracias. Pues lo desea el ministro de Defensa, se están infiltrando en la población civil. Ahora le pregunto a usted, ministro del Interior, Armando Benedetti, ¿qué es lo que hace falta para la liberación? ¿Qué han podido ustedes entablar con las comunidades? ¿Qué es lo que están pidiendo para que lleguen a la libertad de estos 57 hombres?
A ver, lo primero que hay que dejar muy claro es que el gobierno nacional y el presidente de la República nunca ha impartido una orden o una directriz en la cual la fuerza pública no pueda actuar, como lo dicen algunos críticos, de alguna forma tonta. Aquí lo único que ha pasado es que hay una nueva modalidad ahora en donde los milicianos mueven a la población civil, hace que rodeen a la fuerza pública, hace que la acerquen y la usan como escudo. Por lo tanto, la fuerza pública no puede reaccionar porque si no habría una masacre. Por lo tanto, es la población civil la que ataca, entre comillas, rodeando a esa fuerza pública sin que se pueda mover. Eso ya cesó. La vez pasada, en esta última oportunidad, fueron más de 300 de la población civil. Actualmente se están trasladando, estamos esperando recibirlos, creando las mejores condiciones para garantizar la vida de esos uniformados y que la fuerza pública actúe con base en esas acciones que se están haciendo. ¿Cuándo los van a liberar? ¿Ya están en proceso de liberación? El proceso ya arrancó. Esperemos que el día de hoy sea un buen día para que eso suceda. ¿Puede ser hoy la liberación? Debería ser, o queremos que así sea. Muchas gracias, ministro. Y es que precisamente nosotros hemos preparado un informe detallado de lo que ha pasado durante estas 48 horas, donde ya están retenidos un grupo de 31 militares que completa 48 horas, pero desde la tarde de ayer a las 5 de la tarde, 26 soldados más fueron retenidos por las comunidades. Aquí están los detalles. El sur del departamento del Cauca vuelve a ser epicentro de tensión. En la zona permanecen 57 militares secuestrados en 2 puntos del cañón del Micay. En el sector de la hacienda, 31 uniformados completaron más de 45 horas privados de su libertad. Y en la tarde de este domingo, otros 26 soldados fueron secuestrados por al menos 200 personas en la zona urbana del corregimiento del Plateado, en el municipio de Argelia. Las imágenes de los militares cercados por la comunidad en un polideportivo se repiten por tercera vez en apenas 7 meses. Desde el inicio de la operación Perseo, el pasado 12 de octubre de 2024, las tropas del ejército han enfrentado 7 azonadas consecutivas. La historia se ha repetido con el mismo patrón. Las comunidades instrumentalizadas por los grupos armados han impedido la actividad militar y la recuperación del territorio. Eso es la muestra de ello, un audio difundido entre la gente para atacar a las tropas. Aquí no van a salir grupos, aquí tienen que salir todos, o sea, la orientación es que salgamos todos, es toda la comunidad en general. El segundo hombre que huye del sector llama a la comunidad, llega rápidamente y es ahí cuando se produce ese constreñimiento por parte de los miembros que están ahí, se infiltran en medio de la población y son a quienes nos rodean a nuestros soldados. El ejército advierte que las comunidades están bajo presiones e intimidaciones de alias Kevin, el máximo cabecilla de la estructura Carlos Patiño, quien impone su ley a sangre y fuego en el cañón del Micay. El mensaje de las comunidades coaccionadas por las disidencias es claro. Quieren que las tropas abandonen el territorio, pero detrás de esta petición, según las autoridades, hay un interés de proteger economías ilícitas. Si llega a salir el ejército del cañón del Micay, a lo único que nos vamos a enfrentar son a 3 estructuras, a la Diomer Cortés de la Segunda Marquetalia, a una LN y a una Carlos Patiño, que se pelean el control territorial, y lo único que puedo yo pronosticar es muerte, destrucción y destierro para aquellas comunidades. La exigencia es que abandonemos el cañón del Micay, y les cuento a la comunidad del cañón del Micay, a la comunidad del Plateado, no los vamos a dejar solos. Ustedes merecen dignidad y con dignidad han soportado la presencia de estas estructuras que los hicieron dependientes de los cultivos ilícitos. Pese a las amenazas, organismos como la ONU y la Defensoría del Pueblo siguen apostándole a la paz, tratando de mediar en un conflicto donde cada actor parece tener una guerra diferente. Si necesitan de la Defensoría, algún canal humanitario, ofrecer nuestra experiencia en mediación. La guerra y la violencia no solo enfrenta a militares contra guerrilleros ahí en el Cauca, también pone al ejército frente a campesinos atemorizados e instrumentalizados por criminales. El ejército tiene que permanecer firme y mantendrá firme en el cañón del Micay, porque nos debemos a esta bandera que tenemos acá. En ese momento hay planes de sustitución de cultivos ilícitos, pero la inseguridad, la falta de inversión social y la presencia armada hacen difícil cualquier transformación. El sur del Cauca sigue esperando una respuesta integral, más allá de los fusiles. Por su parte, las fuerzas militares avanzan en la región y buscan la liberación inmediata de los 57 soldados secuestrados en el Plateado Cauca.
Y es que precisamente en esta guerra que ha azotado especialmente el corregimiento del Plateado, inició la operación Perseo hace al menos 8 meses, en el mes de octubre de 2024. Sin embargo, la injerencia de alias Kevin, el máximo cabecilla de la estructura Carlos Patiño, por quien se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos, tiene azotada esta zona del país. Esta es una radiografía del conflicto, explicando por qué la situación militar, la injerencia militar no ha sido suficiente para combatir esta guerra. En el corazón del cañón del Micay, la operación Perseo avanza en medio de tensiones, resistencia social y un territorio aún dominado por el narcotráfico y las disidencias de las FARC. Desde octubre de 2024, las fuerzas militares mantienen una ofensiva con el propósito de recuperar el control de esa estratégica región del Cauca. Sin embargo, los hechos demuestran que el camino no ha sido sencillo para el ejército. Ahí en el cañón del Micay ya llevamos este año cerca de 8 azonadas. Los eventos que han terminado con secuestro de las tropas de nuestros soldados no van a quedar sin ningún castigo. Según las autoridades, la presión sobre las comunidades hace parte de una estrategia deliberada de las disidencias para frenar la presencia institucional en la zona. La razón de fondo es clara. En el cañón del Micay sigue intacta una de las mayores concentraciones de cultivos ilícitos del país. ¿Y por qué la exigencia permanente de la salida de las tropas del cañón del Micay? Porque aún tenemos un cañón del Micay plenamente sembrado en coca. La presencia de las tropas obstruye los planes de la estructura Carlos Patiño, les entorpece el mercado y el tráfico del clorhidrato de cocaína. La operación Perseo, según el alto mando, fue concebida no solo como un despliegue militar, sino como una intervención político-militar, con componentes de desarrollo, infraestructura y presencia institucional. Pero hasta ahora ese componente civil no ha llegado con la fuerza necesaria y la recuperación del territorio sigue limitada al esfuerzo de las tropas. Esa recuperación no es posible hacerla únicamente con tropas. Esa recuperación no es posible hacerla únicamente con operaciones militares y con presencia de soldados. Mientras tanto, los cabecillas de la estructura Carlos Patiño, como alias Zamora y alias Kevin, se mueven con cautela en la parte baja del cañón del Micay, usando a la población civil como escudo y como red de control territorial. Las autoridades aseguran que estos grupos operan con métodos de control poblacional, ocultos entre campesinos y con emisarios que imponen su ley en la zona. Y es que precisamente las filas de los grupos armados se han venido fortaleciendo desde hace al menos 7 años. Recordemos que durante 11 años en el corregimiento del Plateado no hubo presencia de ninguna fuerza pública. El narcotráfico y la extorsión han sido los flagelos que mantienen bajo la violencia esta zona del país. El Cañón del Micay es una de las zonas más afectadas por la violencia en el país. Esa región, ubicada en el departamento del Cauca, está conformada por los municipios de El Tambo, Argelia y López de Micay, territorios que, según organizaciones que investigan el conflicto en Colombia, han visto el crecimiento de los grupos armados ilegales desde el año 2018. Y continúan creciendo en el 2022. Entonces aquí hay 2 cosas importantes. Primero, que la fuerza pública no tuvo la capacidad de contener, y las autoridades locales y las nacionales tampoco, el crecimiento temprano de esos grupos, cuando eran mucho más controlables, cuando eran 20, 30 personas. Y después, durante este gobierno, también ha continuado ese crecimiento. Y mira que es muy curioso que el crecimiento continúa cuando hubo cese al fuego, con estas estructuras y sin cese al fuego. 3 estructuras ilegales operan en el Cañón del Micay. Por un lado, el Frente Carlos Patiño, de las disidencias de Iván Mordisco, también la Segunda Marquetalia, que es un grupo disidente de las antiguas FARC, y finalmente una pequeña estructura del ELN. Más hacia el Pacífico, hacia el Tambo, todavía el Frente Carlos Patiño tiene mucho control hegemónico de ese sector. En este momento, el Carlos Patiño está aliado con lo poquito que queda del ELN en la zona. En la parte de lo que se llama Plateado o Puerto Rico, que es otro corregimiento, hacia arriba, es decir, hacia la cabecera de Argelia y otras partes, está un frente de la Segunda Marquetalia, que se llama el Diomer Cortés. La disputa por el territorio y por controlar las rutas del narcotráfico y las economías ilegales de la región generan el recrudecimiento de la violencia.
El fácil acceso a armamento, el reclutamiento de menores y la insuficiente presencia estatal agudizan la situación. Mientras la fuerza pública no puede estar permanentemente en el Plateado, porque no podemos tener un municipio o un corregimiento completamente militarizado, estos grupos sí están permanentemente en el territorio y además están administrando la vida política, la vida económica y la vida social de ese territorio. Además, la gran cantidad de cultivos de hoja de coca hacen del Cañón del Micay un territorio apetecido por los ilegales. Pueden obtener rentas para sus guerras o para sus bolsillos, como uno quiere verlo, fácilmente, y es un negocio enorme. Es de los lugares con mayor densidad de coca en el país. Hay laboratorios de pasta de coca, hay laboratorios para cocaína y hay tráfico al mercado internacional. Aunque los 3 municipios de esa zona se ven afectados por la incursión de grupos armados, el punto más álgido, según los expertos en conflicto, es la frontera entre el Plateado y el sector conocido como La Hacienda, lugar donde fueron secuestrados los militares. Y a las 12:49 de la tarde inicia el Consejo de Seguridad Extraordinario con los ministros del Interior, el ministro de Defensa y toda la cúpula militar. La Policía Nacional, el director Carlos Fernando Triana también se suma a esta ayuda en la que, pues según los ministros, todo está dado para que la liberación ocurra este día. Sin embargo, pues siguen las negociaciones con las comunidades y mientras tanto los 57 militares continúan retenidos en el polideportivo del sector de la Hacienda en el corregimiento del Plateado.